Que Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar un tema muy precioso. Seguimos con la secuencia del libro de Juan y hoy vamos a estudiar el capítulo 1, versículos del 29 al 34. Es el estudio que hoy vamos a hablar, vamos a estudiar, vamos a aprender, un tiempo muy especial y un pasaje bíblico, diríamos nosotros, muy importante, no solo para creyentes, sino también para no creyentes, porque este es un tema muy aparte de ser para la iglesia, que nos fortalece, nos establece, también es para aquellos que están empezando su fe y también para aquellos que no conocen al Señor. Y esto es muy interesante conocerlo, porque fue un impacto en el cual el apóstol Juan escribe este evangelio, dando un énfasis a un personaje muy importante. Y el tema de esta noche se llama El Cordero que trae vida. Vamos al pasaje bíblico, por favor, si me siguen en este estudio, en el versículo 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para poder continuar con la secuencia de este precioso estudio, mis hermanos, el tema de esta noche se llama El Cordero que trae vida. Y bueno, hay que recordar el mensaje bíblico que aprendimos el domingo anterior acerca de lo que el profeta Juan el Bautista proclamaba en el desierto, predicando el evangelio a voz en cuello, mencionando y dando énfasis al que el Mesías está por venir y que es importante que ustedes se arrepientan de sus pecados. Qué poderoso mensaje, hermanos, un mensaje muy lindo, muy potente, muy profundo, porque para poder llevar a la vida eterna a las personas es importante predicar de arrepentimiento. Por eso que un predicador, o un pastor, o un expositor de la palabra, no lo sé, que diga, yo voy a predicar, pero predicar de pecado no, porque si no la gente se me va y se va a sentir mal y quizás ya no vuelven a regresar, y si ya no regresen, los feligreses ya baja la membresía, y esto puede ser un problema para la iglesia, y mejor hablo cosas bonitas, cosas que motiven. Y definitivamente la palabra de Dios siempre va a motivar a los corazones de las personas. Pero el mensaje de este hombre de Dios, que definitivamente es un ejemplo para cualquier predicador cristiano que esté frente a un púlpito o frente a las personas en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los vecinos, no lo sé, el mensaje central para que una persona tenga vida eterna es el mensaje del arrepentimiento, hermano. Y esto es muy importante, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay limpieza de pecados. Y si no hay limpieza de pecados, no hay vida eterna. Entonces, esto es importante. Si yo quiero llevar a la gente a la vida eterna, no le puedo hablar cosas que le interesen a los oídos de las personas. Si yo quiero llevar a la gente a la vida eterna, tiene que haber un arrepentimiento de pecados. Es decir, yo me identifico como fulano de tal, mi nombre es tal, y yo digo, si yo quiero estar con mi Dios por toda la eternidad, Señor, tú me das tu amor, tu misericordia para que yo vaya a vivir contigo toda una eternidad. ¿Qué tengo que hacer?
y el Señor me dice, arrepiéntete. Interesante es eso. Pero ¿arrepentirme de qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo no necesito arrepentimiento. Más bien el alcohólico, el mujeriego, el drogadicto, de repente ellos necesitan, pero yo soy una persona que no hago nada mal. Y muchas personas tienen esa forma de pensar, mi hermano querido. Pero para Dios el pecado no tiene un grado de mayor o menor. Pecado es pecado. Una mentirita piadosa, una pequeña lujuria, o un deseo hacia otra mujer que no es la esposa, o hurtar un lapicero por último. Pecado es pecado, con la misma magnitud que una persona puede tener un pecado grande de corrupción, de robarse millones de dólares, o cometer adulterio, fornicación, inmoralidades, o suicidios, o homicidios, y etcétera de cosas. Pecado es pecado al final. Claro, cada pecado tiene su consecuencia, porque todo hombre que siembra siempre cosecha, pero pecado es pecado, y la persona que va a pecado, precisamente Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga, el pecado es muerte. Entonces, si yo no quiero llegar a la muerte eterna, tiene que haber un arrepentimiento para tener vida eterna. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si yo quiero entender este mensaje de la salvación y la vida eterna, sencillamente Dios siempre me va a llevar al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, tanto judíos como gentiles, todos pereceréis igualmente, dice la palabra. Eso lo dice Pedro, el apóstol Pedro, en uno de sus escritos. Y esto es algo muy bonito, mis hermanos, porque entendemos claramente que Dios en su palabra siempre es fiel y siempre va a buscar que la persona oyente pueda entender las Escrituras y pueda decirse, si yo quiero tener vida eterna, necesito arrepentirme. Y este arrepentimiento me va a llevar al perdón, porque yo le voy a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Muy bien, te perdono, hijo. Muy bien, entonces una vez que tengo el perdón, automáticamente soy limpio y esa limpieza me lleva a la vida eterna. Pero una persona que dice, ¿pero arrepentirme de qué? Muy bien, fácil. Por eso yo conozco a muchas personas que vienen a la iglesia. Yo vengo porque, vengo porque al final, gracias a Dios, mi esposo me invita, mis hijos me invitan, mis padres me invitan o mi esposa me invita, no lo sé, pero vengo. Pero vamos a ver qué sucede. Pero en el camino va dándose cuenta que es un pecador, hermanos lindos. ¿Cuántos de nosotros, conociendo más a Dios, nos hemos dado cuenta que somos más viles? Y que lo bonito y lo bueno que pensamos que éramos, no lo éramos. Pero pastor, ¿uno va a la iglesia para sentirse de lo peor? No, hermano. Porque mientras que más nos humillamos a la presencia de Dios, en el lugar más alto nos encontramos, hermanos. Porque no hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y una persona que está a los pies de Cristo solamente es una muestra de arrepentimiento. Es maravilloso, hermanos lindos, estar a los pies del Señor arrepintiéndonos y constantemente en arrepentimientos, porque el pecado sencillamente busca por nuestra naturaleza desagradar a Dios. Pero cuando una persona viene a Jesucristo, el Señor en su amor siempre va a extender sus manos y perdonarnos, hermano, porque esa es la actitud de Dios para con todo aquel que viene en humildad y en sencillez de corazón. Es muy precioso esto. Y entonces la palabra nos va dando cuenta qué pecados estamos cometiendo, porque por eso es importante conocer textualmente o conceptualmente lo que significa la palabra pecado. ¿Pecado qué significa? Transgresión de la ley. Eso significa la palabra pecado. Transgresión de la ley. ¿Y qué ley? La ley de Dios. O sea, lo que yo digo que es pecado, ¿no? Entonces, muy bien, excelente. Porque tengo claro que conozco la ley de Dios. Por eso digo que es pecado. Porque el contexto es pecado, transgredir la ley de Dios. Entonces, para yo saber qué es pecado, debo conocer la ley de Dios. Porque hay personas que dicen, yo no he pecado, pero Dios dice, tú sí has pecado. Entonces, aquí le hago caso a mis propios intereses o a mi mortalidad finita o a la inmortalidad infinita del Señor que conoce qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es que uno cuando lee las Escrituras, lee la Biblia, se da cuenta qué es pecado y qué no es pecado. Yo pensaba que
diríamos así, yo pensaba que fumar no era pecado porque todos lo hacen. Porque mi contexto es, si todos lo hacen, entonces no es pecado. Yo pensaba que fornicar no era pecado porque desde que tenía 14 años fornicaba, tenía mis enamorados, convivía. No, pero yo pensaba que no era pecado porque todo el mundo lo hace. Pero cuando me voy a la palabra me estoy dando cuenta que sí es pecado. Entonces estoy en falta ante el Señor. Y otra persona por ahí decía, yo pensaba que las mentiritas piadosas no eran pecado. Pero ahora me doy cuenta que en la palabra mentira es mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. ¿A quién sigues? ¿Al padre del único salvador o al padre de la mentira? Entonces una persona cuando va empezando a descubrir la palabra se da cuenta que es pecado. Y ahí es donde Dios me dice, arrepiéntete. Inclusive a creyentes, yo sé que es pecado, porque ahí recuerden que en el Levítico menciona 3 tipos de pecado. Pecado por comisión, que es el pecado a sabiendas. El pecado por omisión, que es el pecado que tú evades, no le tomas interés, pero pecas. Y el pecado por hierro o el pecado por desconocimiento, que es el pecado por ignorancia. Y por los 3 tipos de pecados, la Biblia establecía que en la ley judía y en la ley de la Torá o en la ley del Levítico, que igual tenías que presentar sacrificio por el perdón de los pecados, sea por comisión, por omisión o por desconocimiento. Igual tenía que yo pedir perdón al Señor porque el pecado era pecado. Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta y digo, Señor, ¿cuánto necesito yo de ti? Para no vivir en pecado, porque yo de repente puedo ser cristiano. Quizás no cometo pecados por comisión, porque yo ya sé que es pecado, pero sí puedo cometer pecados por omisión. Por ejemplo, ¿has dejado de hacer tus devocionales? Pecado por omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sabes ayudar en casa? ¿Dejaste de hacerlo? Pecado, omisión. Antes respetabas a tus padres cuando eras niño, qué lindo. Ahora que eres adolescente, ¿les contestas? Has dejado de hacer lo bueno, pecado. Dejaste de orar, dejaste de dar, dejaste de bendecir. El pecado por omisión también es pecado. Por eso es muy interesante que cuando uno va a las Escrituras se da cuenta de todo lo que el Señor nos menciona, no para condenarnos, sino para darnos cuenta la situación en la cual nos podemos encontrar y no solamente eso, sino solamente de la desgracia que viene por el pecado, sino que hay una solución para eso. Y precisamente hoy es esa solución que vamos a aprender para ser bendecidos en esta noche. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, el tema de esta noche se llama el Cordero que da vida. Vamos, un poquito le voy a explicar lo que es, cómo hacía en el Antiguo Testamento para que la gente pueda tener perdón de pecados. En el libro de Levítico, en el capítulo 1, la Biblia nos menciona que para que un israelita pueda ser perdonado de sus pecados, primero tenía que reconocer su pecado. ¿Hay pecado por comisión? ¿He pecado por omisión? ¿O he pecado por hierro o por desconocimiento? Sí, he faltado a mi Dios. Muy bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo necesito redimirme de este pecado, porque si yo continúo en este pecado, no me va a ir bien. O sea, el pecado siempre trae consecuencias, trae cola, trae piedras. Hermanos lindos, el pecado siempre, cuando la persona no deja el pecado, diríamos así, sufre innecesariamente. ¿Por qué digo innecesariamente? Porque tiene al Señor en su vida, pero sufre innecesariamente porque continúa en ello. Habiéndose arrepentido, apartado, alcanza misericordia y gracia y perdón delante de Dios, por lo cual es bendecido. Pero el israelita tenía que reconocer su condición pecaminosa y que le ha fallado a Dios y que sabe que si le falla a Dios no le va a ir bien. ¿Qué es lo que hacía el israelita según el capítulo 1, versículo 3 en adelante? El pecador debía presentar un animal sin defecto. Muy bien, yo tenía un cordero y era un cordero y un animal sin defecto. ¿Y qué es lo que hacía con ese cordero? Muy bien, yo lo presentaba al sacerdote. Era un sacrificio que debía ser perfecto, un cordero, simbolizando la pureza y la inocencia de ese animal. O sea, este animal era inocente. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tener un corderito,
No tenía que tener defecto, no tenía que estar flaco, sino bien alimentado, bien bonito, no tenía que estar cojo ni tuerto, ni con una dificultad, ni con manchas. La palabra de Dios mencionaba que tenía que ser un cordero muy bonito, muy bonito y perfecto. Y una vez que yo cogí ese animal, la Biblia mencionaba que yo tenía que presentarlo al sacerdote y sacrificarlo como sustituto por mí, en sustitución por mí. Y antes de presentarlo al sacerdote, yo ponía mis manos en ese animal y eso representaba la identificación de mi pecado con la víctima y transfiriendo simbólicamente la culpa. Lo que a mí me pertenecía como culpa, ahora yo se lo paso al animal. Eso estaba establecido en Levítico por Dios al pueblo de Israel. Entonces yo cogía ese cordero, le imponía las manos y se lo daba al sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote lo degollaba, ¡pum!, lo sacrificaba. Y esa muerte de ese animal inocente mostraba que el pecado tiene como consecuencia la muerte y que una vida era entregada como sustitución. Entonces, en el capítulo 17 del libro de Levítico nos muestra esto. Ahora, en el capítulo 17, en el versículo 11, la sangre derramada de este animal inocente representaba el perdón del israelita. Ojo, yo no me derramaba mi propia sangre me manda a ir indigna, yo soy pecador por naturaleza. Yo no puedo derramarme mi propia sangre para el perdón de mis pecados, no puedo hacer eso. Pero lo que sí podía hacer es que un animal inocente sí lo podría hacer. Hermano, el sacerdote degollaba al animal en el altar de la expiación, hermano, esa sangre derramada representaba el perdón del pecado. Entonces, una vez que sucedía eso, esa sangre derramada simbolizaba la vida entregada para hacer expiación por el pecado del israelita. Una vez que pasaba eso, mis hermanos, la Biblia mencionaba que eso tenía que hacerse continuamente, ¿no? Una y otra vez, sacrificios, una y otra vez, especialmente en el día de la expiación se hacían estos sacrificios. Y esto apuntaba a un sacrificio perfecto. Los animales no podían quitar definitivamente el pecado, pero sí era una sombra de la obra futura del Mesías, de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios mostró tanto su amor, tanta su misericordia, que dijo, para que el pueblo de Israel no sufra y no vaya una eternidad en el infierno, no vaya una eternidad en las profundidades del Seol, entonces yo voy a permitir que sea sacrificado un animal inocente, para que por medio de ese sacrificio el israelita sea perdonado y cuando este israelita muera, vaya a mi presencia, como dicen las Escrituras, al seno de Abraham, que es el lugar de los muertos en Dios, en su fe en Dios, en la fe de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, así era como un israelita tenía que ser perdonado su pecado, mediante el derramamiento de un cordero. Ahora, mis hermanos, vamos al primer punto para poder estudiar estos versículos preciosos, el cordero que da vida. El versículo 29 nos menciona que Jesús ahora es el cordero de Dios que quita el pecado. Dice, Jesús es el cordero que quita nuestro pecado. Dice la palabra que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preciosa identificación y preciosa función. Primero, Él es el Cordero de Dios. Y segundo, la función, quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, hermanos, no lo presenta como un rey poderoso, o un profeta, o un maestro extraordinario. Lo presenta como Cordero. Él es el Cordero. Significa que cuando Dios dice, ustedes van a tener israelitas que presentar un Cordero, porque así tiene que ser un Cordero para que sus pecados sean limpiados, Dios lo instituyó así. Ahora eso queda eliminado y a partir de hoy yo voy a dar a mi Hijo Jesús para que sea el Cordero.
Ya no hay necesidad de estar sacrificando una y otra vez por los mismos pecados. Ahora, una vez más, solamente una vez, mi hijo va a ser el cordero. Y esta expresión tiene un profundo significado para los judíos, lo que significa cordero, porque representaban los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Y recuerda, hermano, Juan el Bautista dice el Cordero de Dios. ¿Qué significa? Que no es un cordero señalado o instituido por un hombre, un ser humano, es instituido por Dios mismo. Y esta es la misma representación que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor iba a destruir Egipto, iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Para que mi pueblo Israel sea cuidado y guardado, debe de degollar un cordero, y la sangre derramada de ese cordero debe de pintarla alrededor de las puertas de cada israelita. Entonces, cuando venga el espíritu de muerte y encuentre la sangre del cordero, sencillamente el espíritu de muerte no toca esa casa, no toca al primogénito de ese lugar para que muera. ¿Por qué? Porque sencillamente la sangre del cordero cubría esa casa. Y obviamente Dios no dijo la sangre de una paloma, o la sangre de un cabrito, o la sangre de un reptil. No, estaba diciendo la sangre de un cordero. O sea, Dios establece el animal con la finalidad de cubrir al pueblo de Israel de esta plaga, de esta 10ª plaga que iba a matar a todos los primogénitos en Egipto. Esa misma terminología que Dios dice, el Cordero de Dios, porque fue el Cordero de Dios lo que protegió a Israel en ese tiempo, ahora Jesús se convierte en el Cordero. Por eso es que Juan el Bautista observa en las orillas del río Jordán, en la zona sur de Israel, cerca del Mar Muerto, en esos lugares de Jordán donde él bautizaba, veía que Jesús venía de lejos y Jesús le dice a sus 2 discípulos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Menciona una función sobrenatural. La frase que quita el pecado del mundo destaca la grandeza de su obra. Jesús, hermano, no solamente cubre el pecado, sino que lo carga sobre sí mismo y provee un único medio para que el ser humano sea reconciliado con Dios. Quita el pecado del mundo. Mi amado hermano, un creyente que quizás por X motivos haya caído en pecado, nunca olvide que hay un Cordero que siempre va a quitar tu pecado. No tiene sentido que un creyente teniendo a Cristo en su vida, sabiendo que ha fallado a Dios y decir, yo he fallado a Dios, no soy digno de Dios. Entonces, ¿para qué ya seguir leyendo la Biblia? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué esforzarme por dar un testimonio si ya he fallado? Cuando la Biblia me dice, quita el pecado del mundo. O sea, retira, mi querido hermano, mis pecados. Los quita. Ya no son parte de mí. Y esto nos da una enseñanza preciosa, hermanos lindos. La verdad, una enseñanza preciosa de que solamente en el Jesús puede haber limpieza de nuestros pecados. Juan señala que este Cordero no era elegido por hombres, sino por Dios mismo. Este Cordero Pascual salvó a Israel de la muerte de los egipcios. Ahora Jesucristo es el que salva de la condenación eterna a todos los que creen en Él. Jesús es el sacrificio perfecto provisto por Dios para salvar al pecador. No hay otro medio ni perdón ni otra fuente de vida eterna fuera de Él. Él es el único que puede quitar los pecados de toda la humanidad. Si es que a una persona se lo pide, se arrepiente, obviamente va a ser quitado ese pecado que lo ha adormecido, que lo ha dejado estancado, que no le permite avanzar ni crecer. Hermanos, muchas personas buscan vida, satisfacción, esperanza, diversión en el mundo, pero aquí Juan dirige a las personas que la única forma de tener una verdadera vida es una mirada hacia la mirada de Cristo, cuando dice, Él es el Cordero de Dios.
Antes el israelita tenía vida a través de los corderos que eran por sacrificio por los sacerdotes, una y otra vez por sus pecados. Ahora este es el cordero que quita el pecado del mundo y que lo va a hacer solo una vez en sacrificio por toda la humanidad. La verdadera vida, hermanos, no se encuentra en las riquezas, en los placeres, en los logros de este mundo, sino en Jesús mismo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Él es el único que quita el pecado del mundo. Él es el único, no hay otro. Él es el único quien murió, quien resucitó para darnos salvación. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar paz con Dios y vamos a encontrar vida eterna. Amén, hermanos. Por eso es que un creyente que confía en esta función del Cordero, hermano, siempre vive sostenido bajo la gracia. Nunca se aparta del Señor, porque sabe que tiene un Dios que lo perdona, que lo limpia y que nuevamente renueva sus fuerzas para continuar en su fe. Nunca desiste, permanece, y no solamente eso, sino que crece en su fe. Se anima, se levanta, se fortalece en el Señor, porque sabe que Él es el Cordero que quita el pecado. Un creyente, hermanos queridos, que vive en pecado, sí, definitivamente, hermano, se va a estancar. Van a pasar los años y va a continuar en ese estancamiento. ¿Por qué? No porque este creyente no tenga la salvación, no, sino que sencillamente al no depender del único que lo puede levantar y perdonar, ahí se queda. Se estanca espiritualmente. Porque como no tiene la limpieza de sus pecados, se mantiene en ese pecado y eso lo estanca. No puede avanzar, no puede crecer, porque el pecado lo ha estancado. Por eso es que dice un pasaje bíblico, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero que los confiese y se aparta, ese sí alcanza misericordia. Mi amado querido, cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos cometido un error, pidamos perdón al Señor. Él puede quitar el pecado. Y cuando Él le quita el pecado, mi vida está limpia con su preciosa sangre en la cual ha derramado, porque Él ahora es el Cordero que ha derramado sangre en la cruz del Calvario, y yo puedo confiar en esa sangre. Entonces, con una limpieza constante, mi vida puede ir en constante crecimiento y crecimiento y crecimiento. Porque la limpieza, hermano, me hace avanzar. La suciedad me estanca o me hunde, pero la limpieza sí me hace avanzar. Hay creyentes que cometen pecados en el día, me dicen, perdóname, Señor. Llega el mediodía, uy, Señor, otra vez, perdóname, Señor. Llega a las 3 de la tarde, uy, Señor, perdóname. Ya habías pedido por ese pecado y lo vuelves a recidir a las 6 de la tarde. Ay, Señor, perdóname. ¿Cuánto nos ha pasado ello, hermano? La pregunta es, ¿estás jugando con Dios? No, hermano lindo. Nuestra naturaleza siempre se va a inclinar al mal. El problema es cuando el creyente no confiesa el pecado y más bien practica ese pecado en satisfacción. Y como no hay arrepentimiento, este creyente sí está anulado. Tiene la determinación de estancarse espiritualmente y no avanzar en su fe. Pues un creyente, hermanos queridos, siempre está en constante perdón de sus pecados. Yo solamente les puedo preguntar en este día, ¿cuántos han pecado? No me levante la mano, por favor. Pero ¿cuántos de ustedes han pecado en este día? Y ustedes le han dicho ahí en su mente nomás, Señor, perdóname. Inclusive han estado en su casa lavando los platos y se le vino un mal pensamiento así, un feo pensamiento. Y ustedes han dicho, no, Señor, perdóname, ¿qué estoy pensando? Y qué lindo, un creyente que vive en esa constante limpieza, renovación, es un creyente que se mantiene en pureza y en santidad. Por eso que la santidad, hermano, no es perfección, es arrepentimiento genuino y limpieza constante de los pecados. Un creyente, hermano, que vive en esa comunión, pidiéndole perdón al Señor constantemente, es una bendición porque sabe que tiene a alguien que quita el pecado, que quita nuestro pecado. Porque un creyente que es quitado su pecado es un creyente que prospera y crece espiritualmente. Amén, mis hermanos. Vamos al segundo punto. Versículo 30 y 31. Jesús es eterno y superior a todos.
El apóstol Juan escribe, mencionando de Juan el Bautista, que es un profeta, dice que este es aquel de quien yo dije, dijo Juan el Bautista, después de mí vino un varón, el cual era antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, acá el profeta Juan el Bautista está mencionando aquí claramente que Jesús es eterno. El Señor Jesús es eterno y superior a todos. Por eso Él menciona y continúa dando testimonio acerca de Jesús y declara una verdad fundamental sobre su identidad. Y lo dice en su ministerio público. Yo fui enviado por Él. Primero fui yo para predicar su palabra, para que la gente venga al arrepentimiento, para que la gente pueda bautizarse como representación y simbología que ustedes deben de ser perdonados sus pecados y necesitan arrepentimiento. Pero Él era antes que yo. Yo no le conocía. Esa palabra yo no le conocía, hermano, no quiere decir que no le conocía en persona, porque Juan el Bautista y Jesús eran primos. Ustedes ya conocen la historia. Y se han visto, y Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. Ya conocemos la historia. O sea, yo sí conocía. Pero cuando la Biblia menciona, yo no le conocía, no estaba mencionando específicamente a que no le conocía en su persona, sino que sencillamente él estaba mencionando una expresión de que no le conocía a Jesús como el Mesías prometido por experiencia y revelación divina. Ojo, Jesús todavía no se manifestaba como Mesías en ese momento. Yo no le conocía, pero sé que es primero que yo. Y va a venir después de mí porque estoy preparando su camino. Y esto es interesante, mis hermanos, porque aquí se puede observar claramente que Juan no presenta a Jesús por amistad o parentesco o conocimiento humano, sino lo presenta como Dios mismo, sino lo presenta porque Dios mismo le revela quién era el Mesías, el Cristo. Él es el Señor, Él es el Eterno. Desde el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Significa que este verbo, en el versículo 14, menciona que el verbo fue hecho carne. Este verbo que era Dios, se hizo hombre. Y ahora este verbo que está predicando Juan el Bautista, es el mismo verbo que él decía, yo no le conocía, pero viene antes. Yo voy primero, pero él es antes que yo. Mencionando la deidad, la eternidad del Señor Jesucristo. Hermano, la verdadera fe en Jesús no se basa únicamente en un conocimiento intelectual o familiar, sino en una revelación que Dios produce en el corazón. Juan el Bautista no se estaba exaltando él mismo como predicador. Hay que recordar que Jesús mismo lo menciona. Este hombre, Juan el Bautista, no hubo ningún profeta como él. O sea, cuando el mismo Jesús dice, no hubo un profeta como él, hermano lindo, la gente definitivamente admiraba profundamente a Juan el Bautista. Era un hombre que solamente con que abría su boca, la gente se estremecía, hermano. Porque era un poder del Espíritu Santo que cuando hablaba la gente se conmovía, era confrontada con su pecado y venía al Jordán a bautizarse, hermano, porque era una fuerza sobrenatural salía de su boca. Y la gente sabía que era un profeta muy respetado, tanto que los reyes le tenían miedo. Ustedes saben que Herodes le tenía temor. Sino que ya por una promesa, un juego que tuvo con una bailarina por ahí, ustedes ya conocen la historia, lo decapitó, pero él le tenía miedo. La gente tenía mucho respeto a Juan el Bautista. Pero este Juan el Bautista, conociendo, porque él sabía que la gente lo admiraba también, pero él decía, yo no me exalto a mí mismo. Hay uno que viene antes, yo soy primero, preparo su camino, pero él viene antes que yo. Él es primero que yo. Y yo estoy anunciando su salvación. Yo estoy anunciando arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Por eso dice que Él vino para que Jesús fuera manifestado a Israel, ¿no? Para que pueda ser visible, revelado y dar a conocerlo públicamente. Hermanos, Dios había preparado durante siglos la llegada del Mesías. Ahora Dios usa a Juan el Bautista para poder anunciar la llegada de Jesucristo.
El ministerio de Juan, hermanos, tenía como objetivo preparar los corazones para reconocer a Jesús como el Salvador prometido. Por eso dice, yo he venido bautizando con agua. ¿Qué quiere decir? Yo he venido sencillamente mostrando un símbolo de arrepentimiento y preparación espiritual, para que ustedes después, cuando lo vean, conozcan que Él es el Señor. Por eso es que Él dice, yo no otorgo salvación, sino más bien invitaba al pueblo de Israel a reconocer su pecado y a disponerse para recibir al Mesías. El ministerio de Juan, hermanos, no era el fin, sino era el medio para dirigir a las personas hacia Jesús. Por eso nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que todo predicador, todo verdadero ministerio, siempre debe de conducir a las personas a Cristo. Y no quedarse en los símbolos o en un solo mensajero, sino en la persona de Jesucristo. Él debe ser exaltado. Amén, hermano. Cuando usted predique, Él debe ser exaltado. Y esto es muy importante conocer estas referencias de Juan el Bautista, porque nos da una enseñanza de qué precioso fue este hombre Juan, de que siendo un hombre extraordinario, no se exaltó a sí mismo, sino preparaba el camino del Salvador. Acá Juan muestra que Dios utiliza siervos fieles, hermanos, para revelar a Cristo al mundo. Juan entendió que su misión no era él el centro de atención, sino preparar un pueblo dispuesto para recibir al Salvador, al único Dios, Jesucristo. Amén, hermanos. Y vamos al siguiente punto. Versículos 32 al 34. Jesús es el Hijo de Dios y su Espíritu Santo está en él. Dice la palabra, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermano, en el versículo 32 observamos que Juan actuó como un testigo fiel. No habían rumores ni suposiciones. Juan mismo lo había visto. El mismo Juan se dio cuenta y vio, Él es el Señor, Él es el Cordero, con mis propios ojos lo he visto. Y su misión era dar una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que en el Evangelio de Juan, mis hermanos, el concepto de testimonio es fundamental, porque Dios presenta pruebas suficientes para que las personas puedan creer en Cristo. Ahora, aquí podemos ver una enseñanza clara. La fe cristiana está basada en el testimonio verdadero, hermanos, de quienes fueron testigos de la obra de Jesús. Por eso que toda la Biblia, hermano, no solamente tiene evidencias testimoniales, no solamente tiene evidencias científicas, sino, hermanos queridos, hasta la arqueología, la ciencia, habla de la existencia de Dios y habla inclusive de la misma existencia del Señor Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. Por eso, cuando el apóstol Juan cuenta acerca de Juan el Bautista, dio testimonio. Yo he andado con Jesús, dice el apóstol Juan. Y cuando yo andaba con Jesús, Jesús nos explicaba todos los detalles. Y ustedes saben que Juan también había sido discípulo de Juan el Bautista. Y él mismo vio cómo es que Juan el Bautista exaltaba el nombre de Jesús. Y yo mismo me di cuenta que cuando el mismo que me envió a mí a bautizar en agua, ese mismo me dijo, cuando tú veas a alguien que desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Hermano lindo, y sí, la venida del Espíritu Santo descendió como paloma en la vida de Jesús cuando fue bautizado. La venida del Espíritu Santo desde el cielo muestra que Jesús fue aprobado y enviado por el Padre. No se trata de que Jesús recibiera una naturaleza divina en ese momento, no, hermano, porque Él ya era Dios. Ustedes saben, en el principio era el verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. O sea, el Señor Jesús ya había sido desde la eternidad siempre, sino que cuando dice la Biblia que desciende el Espíritu Santo sobre él, era una muestra clara de una manifestación pública de su misión mesiánica. Cuando el Espíritu Santo viene en él y Juan observa que el Espíritu Santo llega a él, hermano, esto es un misterio porque algunos dicen que descendió una paloma y se puso acá, o en la cabeza, o no sé, o en la mano, ahí digo el Espíritu Santo. No, hermano lindo, es una representación simbólica y no podemos decir que la paloma vino y ahí está el Espíritu Santo y se quedó ahí, sino está mencionando de que Juan el Bautista menciona, descendió como paloma. Esto es muy interesante, hermanos queridos, porque la paloma representa y siempre ha representado la ternura, la pureza, la suavidad, el amor. Y esta es una bendición, ¿no? Porque cuando le asciende el Espíritu Santo es un misterio. El mismo Juan dice que lo ve y permanece en Jesús. Ese es el que bautizará ahora en el Espíritu Santo. Hermanos queridos, qué preciosa enseñanza. Aquí en esta escena se puede observar claramente la manifestación pública de su misión mesiánica. A partir de allí Jesús iniciaba su ministerio. Amén, hermanos. A los 30 años de edad. Jesús tuvo que esperar 30 años, hermanos, para bautizarse. Porque en la cultura judía a los 30 años podía uno tomar decisiones. Jesús pudo haberse bautizado a los 18 años, 20 años, no lo sé. 12 años por último, cuando estuvo 12, 13 años en el Bar Mishmah, en el templo, cuando empezó a enseñar sus enseñanzas, vale la redundancia, proféticas, poderosas, sabias. Los eruditos quedaron impresionados por un muchachito de 13 años que daba pues enseñanzas poderosas, ¿no? Él pudo haberse bautizado ahí, pero no, Jesús respetó las leyes judías y decidió bautizarse según la cultura judía a los 30 años de edad. Y cuando Él se bautiza, hermano, la venida del Espíritu Santo es una manifestación pública de su misión, que a partir de allí empezaría el Cristo prometido para empezar su etapa de popularidad. 3 años de popularidad, haciendo milagros, prodigios, enseñanzas, las enseñanzas de las bienaventuranzas. Los muertos empiezan a resucitar, los cojos empiezan a andar, los ciegos empiezan a ver, hermanos, hechos poderosos, camina sobre el mar, echa fuera a los demonios, sana enfermedades incurables. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para iniciar su ministerio mesiánico. Qué lindo, hermano, qué lindo. Y cuando desciende como paloma, la pureza que representa la paloma, ¿no? Es Jesús como el Cordero sin pecado, la paloma. La paloma representa la pureza, la paz, porque Cristo no vino a reconciliar al hombre con Dios. Y la paloma representa la mansedumbre, porque su reino no se establece por la fuerza, sino por el amor y por la verdad. Por eso dice, vino el Espíritu Santo como paloma. Amén, hermanos. O sea, la imagen esta comunica la naturaleza del ministerio de Jesús. Santo, pacífico y lleno de gracia. Muy diferente al que el pueblo judío esperaba un Mesías, fuerte, en caballo, y que lo liberaba de los malditos romanos que nos sacan aquí la mugre y nos presionan, y nosotros no queremos eso. Queremos un Mesías que ponga fuerza. Pero la Biblia no estaba escrito eso, y los mismos judíos sabían eso, que el Mesías venía como pacificador, como reconciliador. Y el Espíritu Santo representado, llegando a su vida para iniciar su ministerio, ese era lo que él quería mencionar, hermanos. Por eso que esto es algo muy bonito, porque esta escena muy poco se presenta en la Biblia, hermanos, pero cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y luego el Señor Jesús sale de las aguas, ¿no? Esto es un hecho impresionante, muy precioso, hermanos lindos. Sale de las aguas, el Espíritu Santo vino como paloma
que descendía sobre él para iniciar su ministerio. En este acontecimiento se observa la Trinidad de Dios. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre diciendo desde el cielo, este es mi Hijo amado. El Padre diciendo, este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús para iniciar su ministerio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un solo Dios, en una Trinidad, un acontecimiento poderoso para iniciar la redención de los seres humanos, pecadores. Hermanos lindos, y definitivamente al final Él empieza a decir, y yo doy testimonio que este es Jesús, el Hijo de Dios. Juan el Bautista concluye su testimonio afirmando con total certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, hermanos, no se basa en una opinión personal, se basa en la revelación recibida por Dios mismo mediante la presencia del Espíritu Santo que Él vio que descendía como paloma. Este es el Hijo de Dios. Una declaración que identifica a Cristo como el Mesías prometido, el único que comparte la naturaleza divina del Padre y que tiene toda la autoridad para salvar al mundo. Juan cumple así su misión, dirigiendo a las personas hacia Jesús y no a sí mismo. Por eso que después que Jesús empieza su ministerio, a Juan lo encarcelan. O sea, ya terminó el ministerio de Juan el Bautista, ya preparó el camino del Mesías, ahora empieza Jesús su linda aventura y todos los acontecimientos poderosos que domingo a domingo vamos a seguir aprendiendo, y esto es algo impresionante, mi hermano lindo. En conclusión, la fe cristiana descansa en el testimonio fiel de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso, ¿cómo podemos decir que el Cordero de Dios da vida hoy, hermano? ¿Cómo podríamos decir hoy en día que el Cordero puede dar vida aplicando a nosotros como iglesia? Primero, hermano, cuando hay culpa, nunca olvides, el Cordero trae perdón. Cuando te sientes débil como cristiano, mi querido hermano, el Cordero trae fortaleza. Si estás desanimado, hermano, el Cordero te da esperanza, no te va a dejar. Y cuando hay temor a la muerte, el Cordero te ofrece la vida eterna. El mismo Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, el Señor ha venido a esta tierra para darnos vida y disfrutemos la vida. Y no decir, ay, soy cristiano, ay, sobrevivo. ¿Cómo andas, hermano? Ahí sobreviviendo, hermano. No, hermano, Dios nos ha venido a dar vida en abundancia para que tú disfrutes las bendiciones con una persona esperdonada. Por eso es que Él es el Cordero que quita el pecado. Ese pecado que me hace inútil, me estanca, ese pecado que me vuelve bloqueado, infeliz, sufrimientos innecesarios. Ya no. Señor, perdóname, límpiame. Y en ese momento te empieza a dar vida. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Y para los que no conocen al Señor, el Cordero que da vida nos ofrece una vida diferente. Ofrece perdón en lugar de culpa. Ofrece paz en lugar de ansiedad. El Cordero ofrece propósito en lugar de vacío. Esperanza en lugar de desesperación. Y vida eterna en lugar de condenación. Por eso es que Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En estos pasajes bíblicos, hermanos, hemos descubierto algo muy bonito. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Y el Señor eterno, hermano, Él mismo vino a esta tierra a hacerse hombre para dar su vida en la cruz del Calvario y derramar sangre. Como aquel Cordero del Antiguo Testamento, ahora Él es el Cordero que por amor derramó sangre para que nosotros sencillamente vayamos a Él cada vez que lo necesitemos, cada vez que nos haga falta, cada vez que nos sintamos que tengamos culpa, vacío, desesperación, falta de propósito, desánimos, hermano, debilidad. Él siempre va a estar para darnos perdón, fortaleza, esperanza, porque eso es lo que hace. El Cordero da vida, hermano.
Por eso que la iglesia siempre debe de mirar a Jesús y recordar que Él solamente da la vida eterna, la vida abundante. Ningún sistema lo puede dar, ninguna filosofía, ningún placer de este mundo lo puede ofrecer, solo el Cordero que da vida. Por eso termino con este versículo bíblico, Juan 6:68, cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tus palabras dan vida?